esta sesión que comprendo que en estas circunstancias de mascarilla y de limitación de los asientos y de los espacios ha cumplido con los requisitos que nos exige el Colegio de Médicos y es un pleno total a la ocupación. Nos falta un conferenciante, se oye bien, nos falta para el conferenciante una persona muy importante, que es Pablo. Pablo, te estábamos esperando. Es el nieto de nuestro profesor. Pues tengo el honor de presentar al profesor Juan Francisco Díez Manrique, santoñés, cántabro y un gran amante de su tierra. Su bachillerato y la licenciatura de Medicina las hizo en Salamanca y su tesis doctoral en la Universidad de Navarra. En ese momento estaba interesado en el estudio epidemiológico sobre la población pasiega de nuestra tierra. Ejerce como psiquiatra primero en Oviedo y en Cáceres, primero en Cáceres y después en Oviedo, pero ya desde 1967 se incorpora al Hospital Marqués de Valdecilla. Aquí ha desarrollado toda su especialidad, ha sido una eminencia en psicología y psiquiatría y primero fue agregado de psiquiatría para pasar a jefe del servicio de psiquiatría en el Centro Nacional Marqués de Valdecilla. La psiquiatría y la psicología han sido para el profesor Juan Francisco Díez Manrique el campo de actuación, el campo de su batalla profesional, apuntándose solamente en las victorias. Ha sido victorioso en estos campos tan delicados y tan complejos que corresponden, por lo menos a mi modo de ver la psiquiatría, complejos y de plena dedicación. Yo comencé a estudiar medicina para hacer psiquiatría, pero me dio miedo y me dediqué a otra especialidad. Por tanto, tengo tanto respeto a los médicos que se dedican a cuidar esa parte interna del ser humano, que lo considero en actitudes, en sentimientos, en pasiones tan delicada, tan difícil y tan costosa de llegar al fondo, al núcleo de ese trastorno que tiene ese enfermo. Por tanto, el profesor Díez Manrique ha sido un personaje importantísimo en el desarrollo de estas especialidades en Cantabria y además ha sido director y colaborador de más de 100 trabajos, tanto nacionales como internacionales. Ha dirigido tesis y ha escrito libros, pero además ha sido formador de posgrado para psiquiatría, donde tiene un conjunto, un ramillete de psiquiatras perfectamente conectados con la actualidad de los tiempos y la aplicación de esta psiquiatría. Pero sobre todo quiero resaltar que no conozco a una persona, por lo menos del entorno que yo trato, que no tenga un concepto maravilloso del profesor Díez Manrique, que lo considera una buenísima persona, que lo considera que da la mano a todo el que necesita que se la recoja y que además
es querido por todos. Esto significa su obra, tanto en la enseñanza, en los puestos de responsabilidad que ha ejercido, tanto en la facultad como en el hospital, como a nivel también asistencial, ha surgido que todo el mundo le quiera. Y en el sentido que a mí me gusta siempre resaltar, porque es uno de mis personajes literarios queridos, que es en el concepto de Albert Camus, es inevitable que los que hemos tratado con el profesor Díez Manrique lo queramos, lo adoramos, lo estimamos y además resaltamos sus cualidades profesionales. Es inevitable que te queramos. No tengo más que decir y le doy la palabra al ponente. Decía, desde 1929 a 2003. El 2003 no es una cifra esotérica, mágica, es en el momento que yo me voy. Entonces mi memoria dura hasta que estoy vivo, luego ya se me acaba, ya empieza otra cosa que no es la memoria, empieza la actualidad. Entonces, es un tramo muy pequeñito de la psiquiatría en Cantabria. Si miramos los mosaicos romanos o bizantinos, pues es una pequeña tesela del gran mosaico, pero bueno, es la nuestra. Entonces, Valdecilla, la psiquiatría empieza, me ha dejado por aquí Chuchi unas cosas maravillosas, creo, empieza en 1929, el pabellón se inaugura en 1930, el primer jefe de servicio de psiquiatría que ejerce como tal es Aldama, primero luego lo diré. López Albo había planificado cómo debía ser la psiquiatría, cómo debían ser los pabellones de las unidades psiquiátricas de los hospitales, pero el pabellón no se inaugura hasta 1930, lo inaugura Aldama. Bien, hasta ese año, hasta 1929, en Santander había un hospital que reconocerán el edificio, es donde está ahora el Parlamento, y era un hospital pues sólido, fijaros si será sólido, que sigue estando y sigue con la misma solidez, pero vetusto, anticuado y que no cumplía ya las misiones para las que estaba encomendado de hospital. Tenía entonces Santander, no era Cantabria, eran provincias, entonces la provincia de Santander tenía en aquel entonces 350.000 habitantes y el hospital le quedaba pequeñísimo, pequeñísimo. Entonces es un hospital que se proyectó en 1791, demasiado duró y demasiado sigue durando. Entonces se pretende sustituir este hospital y crear un nuevo hospital y se crea en Santander lo que se llama la Asociación Constructora, que era una asociación de algunas gentes importantes socialmente de la ciudad y gentes con buena voluntad que intentan hacer un nuevo hospital. Entonces, en 1920 la sociedad constructora busca un espacio y se pone la primera piedra. A los 5 años esta sociedad constructora se ha deshecho, no sé si estoy quitando una visión, no, se ha deshecho, la piedra no sé qué sería de ella, pero la institución como tal desaparece. Se intenta recaudar dinero. Villegas, en el periódico entonces, El Cántabro, dice: en Santander no ha habido ni habrá nunca entusiasmo, no sacan, vamos, 5 euros, el único que da una cantidad
un poco sólida es el propio Marqués de Valdecilla, que aporta 75.000 pesetas. Eso dura un tiempo, pero va languideciendo y aquello pues se va al desastre. Entonces, en 1927, el Marqués decide dar 3 millones de pesetas para iniciar la construcción del hospital. Los obreros le van a ver, el Marqués estaba en Valdecilla, en la cabaña, todavía existe y está, y le van a agradecer el que haya dado ese dinero porque le suponía mantener el sueldo mal en unos momentos que era difícil encontrar trabajo. En ese momento, el Marqués decide hacer del hospital una apuesta personal. Entonces dice, bueno, vamos a dejarnos de sociedades constructoras, vamos a poner el dinero que hace falta y vamos a construir un hospital como Dios manda. Contacta con Bringas, que era un arquitecto montañés, y aporta 14 millones de pesetas, que es lo que costó construir Valdecilla, y se inician las obras. Él crea una fundación de beneficencia particular, la crea él, pero es de beneficencia, y tiene 12 patrones, 12 socios en el patronato. De esos 12, 7 los pone él y los otros 5 los pone la Diputación, el Obispado y el Ayuntamiento, pero él tiene 7 de los 12. Bien, construido, decidido esto, puesto el dinero, decide dotar el hospital de gentes. Los hospitales no suelen funcionar si no hay gente dentro. Y entonces él busca un director y coge para dirigir el hospital y para iniciar las obras a López Albo. López Albo era una personalidad en psiquiatría y lo eleva, era el director del psiquiátrico de Zaldívar. En ese momento la psiquiatría en España era manicomial y la gente importante en psiquiatría era generalmente director de algún centro, de algún manicomio psiquiátrico del país. No había tantos como hay ahora, ahora hay 200.000 universidades y psiquiátricos hay los que quieran, entonces había pocos. La gente que accedía a esas plazas era gente importante y este hombre era un hombre importante. En el año 28, cuando todavía está prosperando la idea de hacer Valdecilla, él publica en el Congreso de la Liga Española de Higiene Mental de Bilbao, de septiembre del 28, publica un folleto, un librito, que el título ya lo dice todo, dice Proyecto de un pabellón psiquiátrico, dispensario psiquiátrico e instituto de orientación profesional para la Casa de Salud Valdecilla. En este folleto, vamos a ver, cuando tú entiendas que esto ha llegado a un momento de suficiencia de hablar, me lo dices, yo corto, liquido lo que me queda de una manera un poco rápida y se terminó, no vayamos a perder aquí aburriendo al personal. Bien, dice López Albo en ese folleto que les he dicho que en todo hospital debería existir un pabellón para agudos psiquiátricos curables, que en este pabellón, en este centro, en este medio que se pretende crear, se proscribe en lo posible, y lo dice el hombre claramente, en lo posible, los medios de contención, o sea que la gente deberían
está relativamente libre. Vamos a ver, la contención en psiquiatría es algo que data del tiempo de los godos, como digo, mucho antes, de los griegos, de los romanos, los árabes. Se pretendía abordar al enfermo con la palabra, con cuidados de tipo humano y tal, pero claro, cuando el enfermo se ponía burro, perdón por la expresión, es decir, se alborotaba, pues no había más remedio que sujetarlo. Entonces se le sujetaba y había medios de contención mecánica. Entonces el profesor López Albo dice que en lo posible se deben proscribir estos tipos de medios. Crea baños permanentes. Los baños eran baños, había de todo. Hubo épocas en que se les daba duchas de agua fría a los pobres enfermos psiquiátricos. Los enfermos psiquiátricos han tenido unos tratamientos muy variopintos. Si ustedes quieren, luego podemos hablar de ellos. Pero bueno, no, aquí eran baños permanentes de agua templada, tenían un sitio por donde el enfermo ponía el cuello, estaba sumergido en una bañera y la bañera tenía unos mandos fuera con los que el personal de enfermería regulaba la temperatura y tal. El estar en un baño permanente un tiempo largo relajaba, etcétera. Dice que deben tener espacios de recreo. Esto es una imagen del antiguo pabellón 20, tenía una verja, tenía unos jardines. Debajo de esto todavía había unos jardines, había una huerta, que también era sitio de expansión de los enfermos mentales y que en parte ayudaban a cuidar. Que debe haber unos consultorios, que debe haber unos servicios sociales en toda unidad de psiquiatría del Hospital General y que debe haber unas visitadoras, unas enfermeras visitadoras que ejerzan en la sociedad en la que asienta el hospital, que ejerzan una labor de tipo preventivo. Esta es la teoría, la práctica es otra. Bien, ¿qué pasó? Bueno, pues que en 1930 López Albo todavía no se ha inaugurado el pabellón y él pide la dimisión al marqués. ¿Por qué? Pues porque cuando López Albo le nombran director de Valdecilla, él era el jefe del director administrativo y era además el jefe de la docencia que había entonces, que era la docencia de enfermería. Entonces, el patronato decide darle la dirección administrativa, la responsabilidad administrativa, y la docencia de enfermería, la responsabilidad de docencia de enfermería, a la superiora de las hermanitas de la caridad. Entonces, López Albo escribe una carta muy digna y, vamos, en unos términos muy razonables, diciendo, mire usted, yo cuando vine aquí tenía estas condiciones, el patronato de su digna dirección ha entendido que no, y como yo venía con esas condiciones y las condiciones de ahora no son las que a mí se me han ofrecido, me voy, y se va. Bien. Se va y entonces hay que dotar la plaza que queda libre. López Albo era el director del hospital, pero además era el jefe de servicio de neurología y psiquiatría. Entonces, al quedar libre la plaza de neurología y psiquiatría y la de otorrino, yo creo que había quedado también Pascual de Juan, entonces se cubren esas dos plazas. ¿Cómo se cubrían entonces las plazas en Valdecilla? Muy sencillo. Se oteaba el horizonte, se medía a ver qué personas podían ser hábiles para lo que se pretendía y se pedía la opinión colegiada a 2 o 3 personas de la especialidad que tuvieran una garantía de que lo que iban a decir era algo responsable. Entonces, deciden que sea el doctor Aldama Truchuelo
el jefe del servicio de psiquiatría, y le piden opinión a varias personas. Una de ellas es Sanchís Banús. Sanchís Banús le piden opinión porque Aldama había trabajado, se había formado con él. Sanchís Banús es un hombre, luego les digo lo que era. Entonces escribe una carta diciendo que le parece una persona magnífica, que él cree que el hospital haría muy bien con quedarse. Sanchís Banús es licenciado en Ciencias Químicas y Medicina por la Universidad de Valencia. Se marcha a Francia y Alemania con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, que entonces era relativamente frecuente. Lo de Alemania, en estas épocas la medicina, pero sobre todo la psiquiatría, hablaba alemán, así como luego empezó a hablar inglés, entonces se hablaba alemán en psiquiatría. Es decir, la gente cuando empezaba a estudiar tenía que empezar a traducir por lo menos alemán, porque es en lo que se iba a tener que nutrir bien. Era director del pabellón psiquiátrico del Hospital Provincial y fue cofundador de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que ha sido la asociación que más peso ha tenido en la psiquiatría española hasta recientemente. Es cofundador de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y participa en la creación de los archivos de neurobiología. Es un político, fue diputado por Madrid en las Cortes Constituyentes de 1931 en la lista de la conjunción republicano-socialista. Recalco esto porque cuando se ha reescrito la historia, pues resulta que, claro, López Albo era rojo, era republicano, y entonces la idea que existe es que Aldama vino aquí en virtud de una purga y que era un hombre carca en aquel tiempo y que viene aquí a sustituir a López Albo. Los avales que tiene son importantes, pero tiene, además del de Sanchís Banús, tiene el aval de López Albo. A López Albo, que terminan no de echarlo, pero él se ha ido por lo que se ha ido, pues le dicen, oiga, ¿qué le parece a usted este hombre? Entonces, no sé si lo tengo, no merece la pena, vamos a ver. Entonces, de las muchas cosas buenas que se han dicho de López Albo, yo creo que lo mejor que se puede decir es esta carta. Dice, cuando hace 2 años y medio me hizo un honor bien, le pide su opinión, se la pide el entonces director del Hospital Valdecilla, que era el doctor Díaz Caneja. Entonces le dice, respecto al doctor Aldama, bien, le dice, me parece bien, y dice, en oposiciones para la dirección del manicomio de Cádiz, cuya plaza obtuvo, hizo excelentes ejercicios según van a informar, y en el reciente congreso de Zaragoza se le ha confiado la ponencia de psiquiatría por unanimidad. Sería un gran acierto del Consejo Médico la propuesta del doctor Aldama. Creo que es doctor, sí que era doctor, lo diré. Digo, respecto al doctor Pascual también, dice, muy bien, dice, ambos compañeros son dignos de figurar con ustedes en el cuerpo médico de la Casa de Salud Valdecilla. Dice, con su elección se seguirá la única norma que debe seguirse para la provisión de estas plazas, es decir, la de la verdadera competencia profesional, que aún desgraciadamente no es comprendida por todos. Cuando se nos encomienda una misión, nuestro primer deber es la lealtad. Hay que proponer el mérito, recompensar el mérito y dejar... Yo es que soy disléxico, ustedes me perdonarán, es verdad, no os creéis que es mentira, entonces leo muy mal. Dice, nuestro primer deber es la lealtad. Hay que recompensar el mérito y dejar de lado la amistad
y los afectos, pues por encima de todo está la institución. Esto lo escribe un señor que termina de largarse en unas condiciones muy duras. Entonces, cuando hablan de López Albo, digo, hombre, yo creo que esto es lo más importante que ha hecho. Bien, bueno, en virtud de esto, Aldama Truchuelo viene a Santander. Aldama había nacido en el 900 y falleció el 15 de junio del 70. Hizo la licenciatura en Madrid, fue jefe del clínico del Servicio de Neurología y Psiquiatría del Hospital General de Madrid y fue pensionado en Viena por la Junta de Aplicación de Estudios. Estuvo una estancia en Viena de 2 años, el 27 y el 28. Trabajó con Magnus Haurecht, que fue premio Nobel, fue uno de los introductores de la piroterapia en la medicina, en la PGP y luego en psiquiatría. Es otra judiada que se le hacía a los pobres enfermos mentales, que se le provocaba una fiebre y entonces, claro, los pobres hombres se tranquilizaban, algunos hasta se morirían, pero bueno, hemos ido dando, la medicina no es una ciencia exacta, y esto lo estamos viendo ahora con la pandemia. Hemos tenido pandemias muchísimos años. Bien, trabaja con Haurecht y trabaja con von Economo. Con von Economo hizo su tesis doctoral. Von Economo es el padre de la citoarquitectura de la corteza cerebral y Aldama hizo su tesis sobre la citoarquitectura de la corteza cerebral en el niño. Bien. Sacó las oposiciones en el 30 de director del Hospital Psiquiátrico de Cádiz y fue jefe de servicio de Valdecilla desde el año 30 y procuré mantener el proyecto propuesto y intercambió opiniones con López Albo. Aquí tenéis artículos que López Albo le mandaba y Aldama tiene artículos que le mandaba a López Albo y se carteaban. Bien. Aldama, para mí es Aldama padre, porque luego hay un Aldama hijo del que hablaremos. Tuvo muchísimas publicaciones personales sobre distrofia muscular. Ten en cuenta que era jefe de servicio de neurología y psiquiatría. Gran parte de sus trabajos son de neurología, síndrome de Frey, esto no es de neurología, es de psiquiatría, síndromes esquizofreniformes procesuales, encefalitis, etcétera, etcétera. Bien. Y otros tiene publicaciones en colaboración con Sanchís Banús, con Alberca, con Lorente de No, con Borreguero, con Soto y Arritu, con Mateo Real. Borreguero y Soto y Arritu fueron discípulos suyos. Si hay ocasión podremos hablar, porque son personas pintorescas, digo pintorescas en el sentido positivo del término. Bien, tuvo otras producciones, hizo alguna publicación sobre psicoterapia de grupo e individual, creó un test de simbolización subjetiva, una cosa muy interesante que con Peña, que no está aquí, y que me gustaría que hubiera estado, le han operado, pero no tiene, vamos, no es grave. Hicimos un trabajo sobre este test y bueno, se obtienen algunos resultados. Y tuvo cosas curiosas como la creación de un martillo de reflejo, que tenga importancia en la pólvora, pero bueno, tiene un nombre curioso. Y tuvo la virtud de crear una escuela, es decir, de Valdecilla salieron gentes que coparon
plazas de jefaturas de servicio, de directores de hospitales psiquiátricos, de profesores de universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Tenéis ahí algunas de las personas. Bien, hasta aquí la psiquiatría. ¿Qué pasa con Valdecilla? Vamos a retomarla. Valdecilla es un proyecto del Marqués que se dota con muchísimo dinero para aquella época, muchísimo, y que se dota, pero el Marqués era muy mal financiero. El Marqués, vamos, era un iluso, pensaba que en Santander las gentes iban a pegarse por poner dinero para Valdecilla y pensaba que el dinero que se iba a sacar de la medicina privada en Valdecilla iba a sufragar los gastos que suponía la beneficencia. Aquí nadie dio dinero. El Marqués tuvo ya que aportar cantidades en vida suya. Cuando fallece, la sobrina aporta alguna cantidad, pero claro, eran perras chicas, con aquello no se podía funcionar. Ya el primer año ya de vida de Valdecilla, ya el Marqués tiene que sufragar déficit porque aquello no daba. Aparte de que la financiación es escasa y mala, diría yo, hay más inconvenientes. Es que estamos en momentos de guerra y de posguerra, es decir, que no estamos en una época fácil. Eran momentos muy irregulares, muy inseguros. Como ejemplo pongo que al Marqués le desenterraron y le cortaron la cabeza. Esto de deshacer tumba para ensalzar a la gente o para vilipendiar a la gente ya se había inventado. Quiere decir que no es una cosa de las memorias históricas actuales, ya se viene haciendo hace muchos años. Bien, estos déficits que son importantes se sufren más en unos servicios que en otros. Me explico. Si yo lo viví cuando yo era interno en Valdecilla, porque yo vine aquí en el 59-60, en el 66. En el 59-60 yo ya era residente de esta casa. Entonces, cuando yo vengo de interno, algunos servicios de psiquiatría, tú te quedabas impresionado. Entrabas en oftalmología y ahí había oftalmoscopios, vamos, a manta. O entrabas en rayos y había cantidad de aparatos de rayos. Entonces, aquellos servicios que tenían tecnología siguieron viviendo mucho tiempo de la inercia de esa tecnología. Pero había servicios, como le sucedía a psiquiatría, que la única tecnología es el personal. Y el personal ha sido siempre el bien más escaso de la institución. Y en psiquiatría, si no había personal, pues se apagó. Bien, no sé, algo he hecho mal. Bien. Entonces, se hace la asistencia que se puede hacer. El personal que había, luego lo diré, era muy pequeñito. Entonces la asistencia es una asistencia custodial, había unos cuadradillos para cerrar la puerta de fuera y allí dentro estaban las gentes. Los pacientes abordables, pues hombre, se tenía diálogo terapéutico con ellos, se le daba hidroterapia, se hacía relajación. Los poco abordables se le daba medicación sedante en el tipo hipnótico y tal, pero todavía los neurolépticos le faltan todavía muchísimos años, hasta los años 60 y tantos no empiezan a utilizarse de una manera cotidiana. Y a los pacientes no abordables con clínicas muy abigarradas
pues se le da electrochoque, se ha seguido dando y se sigue dando el electrochoque, se da curas de sueño, que ya no se dan, se daban curas de cardiazol, pocas yo conocí, aquí prácticamente yo no conocí ya curas de cardiazol. Y como el servicio era de neurología y neurocirugía, en casos muy extremos, algún enfermo muy grave, obsesivo, o agitado o tal, pues se hizo hasta alguna leucotomía. Bien, el servicio lo que sí dio fue atención a los servicios de urgencia, desde el principio. O sea, siempre había 3 residentes, luego hablaré de ello, y el dispensario que había pensado López Albo para las consultas de psiquiatría se limitaba a una consulta donde había una enfermera, Lucita Camaño. Lucita Camaño pues, ayudaba a que se exploraran los enfermos neurológicamente y punto. Bien. Cuando vienen los neurolépticos ya hay una apertura mayor, ¿no? Los enfermos están más tranquilos porque están menos psicóticos y se hace ya más terapia ocupacional. Terapia ocupacional, había una persona, es un personaje, Sor Emilia era un personaje, que era la jefa del pabellón, dirigía todo el personal, vamos, todo, 4 enfermeras que había. Entonces, Sor Emilia era la encargada de la terapia ocupacional. La terapia ocupacional consistía en hacer gasas que se esterilizaban, muchas veces se reutilizaban gasas antiguas, bueno, pasaba por unos periodos muy precarios, la gente estas cosas no se las termina de creer, pero así ha sido. Bien, Sor Emilia entró en Valdecilla con las primeras jornadas de monjitas de San Vicente de Paúl, con las tocas esas grandes, que fueron, no había enfermeras prácticamente, bueno, hombre, había alguna, sorbastros y tal, y no sé quién, pero el resto eran hermanas de la caridad que tenían la vocación, pero no tenían el oficio, enfermería, pero ellas dirigían la enfermería. Entonces, todo el personal que teníamos en el pabellón eran 6 celadores en turnos, pongan 6 personas, pónganlas en turnos y mira lo que les queda, y luego 2 grises eran enfermeras en formación, es decir, que todavía no habían hecho, no tenían la especialidad de enfermería, e iban como alumnas al pabellón y Sor Emilia las entretenía allí con los pacientes haciendo gasas. Entonces, esto es lo que había. Con esto, claro, hablar de cumplir un proyecto preventivo asistencial y no sé qué, pues es hablar de la luna. ¿Con qué personal médico contaba el hospital? Les he dicho el personal no médico, que era bien escaso. Bueno, pues el personal médico no era más abundante. Había 3 residentes. Los residentes eran unas personas que venían a la institución, que estaban 3 años formándose y que tenían una graduación jerárquica en virtud de los años que llevaban en el servicio. El de tercer año era de tercer año, ya medio comandante, y el que llegaba de nuevo pues era el novato, el turno. Entonces se iban formando y a medida que se marchaba el tercero entraba otro, entraba uno por año. Y luego había un agregado de servicio. El agregado de servicio era una figura que podía tener enfermos en Valdecilla, que podía pasar las facturas a través de la administración, pero que no pertenecía a la plantilla del hospital, aunque colaboraba. Mateo Real
se formó en la Casa de Valencia con Aldama, hizo la tesis en 1947 y fue el introductor del electroencefalograma en Santander. Él se formó y él introdujo la electroencefalografía en Santander. Bien, y es todo lo que había. Así las cosas, ¿en qué año entró el Chema? 60 y... Bueno, es igual. Bien. Así las cosas, aparece una persona en Santander que es José María Aldama de Llano. José María Aldama es hijo de José María y hizo la residencia en la propia Casa Salud Valdecilla con su padre. Entre el 62 y el 65 es médico asistente de la clínica Puyán de Burdeos y del doctor Gros en Montpellier. Es acreditado al programa de psiquiatría sector, que estaba muy de moda entonces en la psiquiatría sector en París, y estuvo en el distrito 13 con Pomel. De 1974 a 1995 fue director del Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de Parayas y del Hospital Psiquiátrico de Cueto. Bien. Son méritos suficientes, pero no son los mejores y mayores méritos que tiene Chema. Bueno, para mí ha sido Chema, sigue siendo Chema. Chema participó en todos los programas de docencia e investigación del servicio de psiquiatría. El servicio de psiquiatría tenía relación con otros servicios de la comunidad, unas mejores y otras peores, y en lo que a Chema se refiere, participó e hizo que sus instituciones, Parayas, Cueto, participaran en la docencia de pre y posgraduados. Nuestros residentes rotaron por estas instituciones, los residentes de estas instituciones rotaron tiempos por Valdecilla, y los programas que se hicieron en Valdecilla, de los que luego hablaré, del PSE y de los programas de autoformación y de instrumentos de exploración, en todos ellos él no solo participó, sino que hizo que participaran los centros de los que era director. Bien. Por esas fechas también caigo yo, en 1967, agregado al servicio. Yo había hecho la residencia del 60 al 63, en el 70 fallece el doctor Aldama y tras el fallecimiento Chema y yo se nos encarga del servicio. Las penurias persisten. Entonces se había alquilado el pabellón militar, el 12, y se había cedido a la Seguridad Social el pabellón 8, con objeto de obtener algún dinero. Claro, el dinero que se obtuvo era mínimo, no daba ni para pasta de dientes. Bien, así las cosas, en el año 2000 aparece una figura que es la segunda refundación de Valdecilla, que es don Segundo López Vélez. Don Segundo López Vélez es una persona resolutiva, expeditiva, solo digo yo, pero es del común de los mortales el que lo consideran así, y con un gran poder sociopolítico. Es un hombre que manejaba lo que usted quiera, aquí y en Madrid.
y es como si fuera el segundo marqués de Valdecilla. López Vélez, bueno, no le voy a leer su currículum, él había hecho las oposiciones al cuerpo director del Patronato Nacional Antituberculoso y fue director en Guipúzcoa y fue director del antituberculoso de aquí, de Liengres, y creó el Servicio Regional de Cirugía Torácica. Hasta ahí todo bien. En el 56 obtiene la jefatura de cirugía torácica cardiovascular del Hospital de Beneficencia en Madrid y en el 69 jefe de medicina interna y cirugía de respiratorio de la Casa de Salud Valdecilla por concurso nacional de méritos. En 1969 sustituye al doctor Sierra y pasa a ser director de la Casa de Salud Valdecilla. Y ahí empieza otra vida para él y empieza otra vida para Valdecilla. A partir de ahí, don Segundo López Vélez se dedica en cuerpo y alma a Valdecilla. Así las cosas... Sí. Promueve, porque él fue el promotor realmente, un acuerdo entre la Fundación Valdecilla y el Instituto Nacional de Previsión. Y, ¿cómo ando? Bien, seguro. Y en 1972 se crea el Centro Médico. Cuando digo se crea, la mitad de la creación es de don Segundo, por no decir las 3/4 partes. En este centro es un hospital basado en conceptos de cuidados progresivos. Se pretende, la teoría, es que haya zonas asistenciales con un gran departamento de medicina intensiva, que es el que tenía que resolver los problemas que plantearan las urgencias de la calle, las urgencias de los servicios, y entonces los servicios, en el concepto teórico, pasan a ser unas unidades especializadas en lo suyo, pero lo que es la batalla del hospital se basa en esos grandes departamentos, sobre todo el de medicina intensiva. Al tiempo que esto pasa con el hospital, se crea la Universidad de Santander. La Universidad de Santander, y esta también es otra función de don Segundo, pasa a tener una facultad de medicina y a él le nombran decano comisario, un término apropiado, y le iba bien, lo de decano comisario le iba bien. Y pasa a ser patronato presidente del patronato de la Universidad de Santander. Bueno, así las cosas, el servicio de psiquiatría empieza a crecer. Y crece pues por donde más debía, es decir, por el personal. Hemos dicho antes que sin personal la psiquiatría no funciona. Entonces, los pocos méritos regulares que pueda tener la psiquiatría en Santander se debe a que hubo una dotación de personal. Entonces, había 2 asistentes sociales que pertenecían a la Fundación Pública Marqués de Valdecilla, que son Gema y Conchi, Gema Pardo y Concepción Villacorta. Yo lo de Gema y Conchi, ustedes me perdonarán que trate a lo mejor de una manera muy familiar a algunas personas, pero han sido así toda la vida, no pueden ser de otra manera. Son las primeras asistentes sociales que entran en un servicio de psiquiatría y le dan una dimensión al servicio pues impensable. Es decir, claro, cuando dábamos alta a un señor, cuando decíamos si se iba a pasar unos días o no, cuando decidíamos incluso si bajábamos o subíamos la medicación en virtud de cómo iba, si no tenías la referencia social del hombre,
pues no tenían nada. Entonces, como dabas el alta y no sabías si la familia lo quería recibir, si el ambiente era un ambiente malsano o le estaban esperando con la escopeta cargada. Entonces, todo este tipo de cosas se nos va resolviendo porque hay, en principio, 2 personas que se encargan de valorar la situación fuera del hospital. Se nos dota de enfermería. Pongo algunas de las personas: Alfonso Higuera, Ana García Muriedas, Odulia Martín, María Luisa Noriega, Pilar Santos Capilla. Pongo estas porque son las personas que más han significado desde el punto de vista asistencial y jerárquico, pero no porque sean las más importantes. Importantes han sido todos. Estas personas pasan a formar otras enfermeras, pasan a formar parte de la escuela de enfermería, la de psiquiatría, y se convierten, algunas de ellas, en supervisoras. Alfonso fue director incluso de enfermería un tiempo, un par de años. Pasan a ser supervisoras y pasan a la escuela de enfermera como profesoras de la escuela de enfermería, que hasta entonces la daban médicos del servicio de psiquiatría. Bien, nos ponen 2 psiquiatras más y nos ponen 2 psicólogos. Una cosa impensable en aquel momento en un hospital de España. Los psicólogos nos aportan una serie de cosas. La carrera de psicología tenía una formación distinta de la medicina en algunos aspectos, como era pues la misma estadística. Ellos utilizaban unas estadísticas más sociales, con posibilidades de trabajar en cosas que nosotros estábamos ya trabajando desde el punto de vista epidemiológico. Entonces los psicólogos nos abren muchas puertas. Los psicólogos trabajan con técnicas de tipo cognitivo-conductual que nosotros no trabajamos, desconocíamos porque en nuestra carrera no se nos enseñaba, y se produce una apertura en el servicio en virtud de todas estas aportaciones de gente y sobre todo del personal de enfermería. 26 personas de golpe y porrazo. Entonces no se hacen una idea de lo que es esto en un servicio. De repente 26 personas en un sitio donde solo había 3. Entonces el hospital se abre y en la vida también las casualidades muchas veces ayudan. Se había caído el 20, entraban goteras que caían del tejado al sótano. Entonces nos mandan al 12, que era entonces el pabellón militar. Y a mí se me llama en dirección y me dice: oye, ¿usted cree que podría? Digo, sí, si me ponen más personal, yo no tengo inconveniente. Entonces, por arte de necesidades de tipo arquitectónico, la unidad de psiquiatría pasa a ser una unidad abierta. En el 12 no había rejas, no había puertas cerradas, no había nada, y entonces los enfermos, pues hombre, campan por sus respetos, pero como teníamos personal, fuimos capaces de mantener durante meses, que aquello duró un año y pico. Bien, en ese tiempo, como necesitábamos efectivamente compartir con los enfermos y compartir entre nosotros, empieza a crearse en el servicio un clima de comunidad terapéutica. Es decir, bueno, lo que nosotros hacemos, lo hacemos en común y lo hacemos con los enfermos. Y lo que nosotros hacemos entre nosotros repercute sobre nosotros y repercute sobre los enfermos. Entonces empieza a funcionar el servicio con una visión de... esto ya lo he puesto. Bien, en el 75 se nos
añade más personal. El Rocío, uno de los psicólogos que se incorporan, Julio Lequerica, que falleció y que fue el creador, en realidad, del servicio de alcohol en Valdecilla. Él era una persona muy peculiar, era un hombre entrañable. Entrañables son todos los que se han ido. Bueno. Y Alberto Liaño Rincón, esos tres se incorporan en el 75. En esta fecha se crea el Centro de Rehabilitación Psiquiátrico de Parayas. De nuevo aparece don Segundo López Vélez. Es presidente de la Diputación Pedro Escalante. Entonces los presidentes de la Diputación eran personas muy expeditivas. No es como ahora que hay que reunir las juntas, que hay oposiciones, que no sé nada. Entonces don Pedro un día cuenta, vamos, me lo dijo a mí personalmente, que se estaba afeitando, dijo, ya tenemos donde hacer el psiquiátrico. ¿No? Llamó a un tío que tenía y le dijo, Pepe, ¿me cedes los terrenos de Parayas? Y dice, no, pues te los expropio. Dice, bueno, pues te los cedo, ¿qué voy a hacer? Le cedió los terrenos de Parayas y allí se hizo el psiquiátrico. El psiquiátrico de Parayas se hizo pensando en un poblado terapéutico. Es un centro de pabellones pequeñitos, donde había pabellones en los que podía estar gente todavía necesitada de reclusión, donde había pabellones donde podía estar gente que ya podría salir libremente a la calle y a visitar sus familias y sus deudos, y había centro social, entonces todavía había capillas, entonces tenía hasta capilla, tenía su cafetería, tenía su tienda, había talleres de tipo mecánico y tal, y era un poblado en el que realmente se podía vivir, estaba hecho con un concepto de poblado terapéutico. Bien, estando así las cosas, nos viene más gente, Guillén, Aedo, Pepito don José Guillén, claro, entonces, y José Luis Vázquez Barquero, que luego ha sido persona muy importante en el servicio, desde el punto de vista investigador y desde el punto de vista docente. Y dos personas que por desgracia se han ido, José Menéndez Arango y Carlos Amaniego Rodríguez. A Carlos le habréis conocido menos gente, era un caballero, y Pepe era un caballero. No se puede decir más de una persona. Bien, en virtud de que está aquí Pepe, empieza a hacernos de puente, de comunicación con el Reino Unido, y contacta con Fernando Rollave. Fernando Rollave es un hombre que pertenecía al Instituto Analítico de Londres, que trabajaba entonces en el Littleman Hospital, y que Pepe le conocía porque Pepe había estado con él también en el Reino Unido, y le llama y le dice, oye, ¿te quieres venir aquí que tengo una serie de desgraciados que quieren hablar contigo? Bueno, entonces vino, nos reunimos las gentes de Valdecilla, nos reunimos las gentes de Parayas y se reunieron las gentes de Cueto, y éramos 40 y tantos más o menos, y hablamos con Arroyave a ver si él se comprometía a hacernos unos grupos de formación psicodinámica. Luego pasaré, aunque sea un poco de prisa, sobre ello. Y él viene aquí, está con nosotros, dice que nos tenemos que comprometer personalmente. Él se compromete a venir periódicamente, pasa aquí temporadas de una semana, de un fin de semana, de 15 días, y hacemos una formación de tipo grupal, y algunos de nosotros
refrescamos nuestras formaciones individuales en psicoterapia. En virtud de eso se crea un núcleo de formación psicodinámica en el que las gentes, además de ver los problemas de los enfermos, empezamos a analizar nuestros propios problemas, que hay muchos, ¿eh? Entonces, al tiempo que sucede esto, viene también de la mano de Pepe Elena Garralda. Elena Garralda era una persona que estaba entonces trabajando también en el Reino Unido y que trabajaba con el Present State, una herramienta de exploración psiquiátrica. En psiquiatría la gente puede pensar que es fácil, él dice, bueno, pues este está loco, eso es fácil descubrirlo, ¿no? No es tan fácil, es decir, no es tan fácil. Para decidir que una persona está mal de la cabeza se necesita explorar, y las exploraciones psiquiátricas son duras, pesadas y tienen que estar muy bien programadas. Entonces el Present State es una herramienta, se tarda unas 2 horas en aplicarla por personas bien entrenadas, con la cual se diagnostica la esquizofrenia, entre otras cosas. Bien, nos formamos en esto, en el Present State y en formación dinámica, y empezamos a hacer trabajos que tienen una orientación de tipo epidemiológico, es decir, que se trabaja con la comunidad. Esto da lugar a varias cosas. Una, que claro, cuando tú haces un trabajo y exploras cuántos enfermos mentales hay en la Comunidad de Cantabria, cosa que hicimos, pues ocupas a mucha gente, es decir, hay mucha gente del servicio que tiene que estar trabajando en eso. Al tiempo, muchos de estos trabajos eran trabajos de intervención-acción, es decir, que no se limitaba a decir, hemos visto tantos tontos, no. Y bueno, ¿qué podemos hacer con los tontos que hemos visto? Entonces, había un equipo que de alguna manera intentaba trabajar con las cosas que se veían. De ahí surgieron... Ahora, ¿cómo que no? Faltan 5 minutos. Bueno, entonces empieza a trabajar con... no sé por dónde iba. Bueno, se hacen estudios de tipo epidemiológico, que son de intervención-acción. Parte de estos trabajos quedan incluidos en el centro que dotó Vázquez, el Centro de Investigación de la OMS. Eso nos dio mucho prestigio, eso nos dio dinero, eso nos dio, digo dinero, becarios, etcétera, etcétera. Y al tiempo que se hace esto, tenemos otros programas de problemas, por ejemplo, de relación con el alcohol, problemas relacionados con el alcohol, también de tipo epidemiológico, se miden consumos, se miden actitudes, y todos ellos, vuelvo a repetir, son programas bien. Con Fernando Arroyave se empieza, como dije, un programa de formación dinámica. Esto tiene unas repercusiones sobre el propio personal y sobre todo sobre el personal que viene detrás, personal en enfermería y personal en formación. Es muy curioso, bueno, digo que crea una cohesión del equipo y muchas peleas. Cuando termine de contar todo esto, parecerá que esto ha sido, bueno, pues una cosa así como lineal y tal. No, nos hemos pegado puñaladas de todos los colores, ¿eh? Pero bueno, bien. Se empieza a transmitir la enseñanza
de las cosas que teníamos que enseñar a los que venían detrás desde un clima de tipo más personal del que tenía la psiquiatría hasta entonces. Es muy curioso porque en 1977, cuando se crea el programa de MIR, de especialidades, la Comisión Nacional, en Real Decreto del 84, incluye en 1994 que debería enseñarse psicoterapia en las unidades de psiquiatría. Estoy hablando de 1994. Hasta entonces se supone que la gente hacía psiquiatría y que la psicoterapia era una cosa como el valor en el ejército, se le suponía. ¿Quién nos ha enseñado a nosotros a ser psiquiatras? Entonces, a partir de 1994 ya incluye en la formación de los residentes en psiquiatría que debe enseñarse a hacer psicoterapia, pero no la planifica. En esa fecha, en el 94, se dice el tiempo que debe estar la gente en urgencia, cuánto tiempo deben rotar por las camas de no sé qué, cuántas historias tienen que cerrar, cómo, pero de la psicoterapia no se le da ni tiempo, ni lugar, ni hora, ni quién, ni cómo. Bueno. Así las cosas, nos ponemos en el 88, sigue viniendo gente, en el 88 viene Artal, que fue director general de salud mental del gobierno de Cantabria y que hoy es el jefe de servicio que ha sustituido a Vázquez. Y en el 2000 viene Benedicto Crespo Facorro. Benedicto es una persona que viene aquí por varias razones, entre otras porque tenemos el centro de Vázquez, yo llamo el centro de Vázquez el centro de la OMS, cuando Bene está en Estados Unidos, están haciendo unas cosas rarísimas con ordenadores, viendo dónde están los espacios vitales del cerebro y cómo pensamos y cómo sentimos y esas cosas, y poniendo eso en unos mapas que no se lo cree nadie, pero bueno, ahí está. Sí, vamos, esto es una broma, una manera mía de hablar. Hombre, lo que sí mantengo es que efectivamente en medios de tipo gráfico se puede saber cuando yo pienso y si estoy alegre o estoy triste. Lo que no se puede saber es cómo yo me siento de alegre o de triste. Eso es un patrimonio mío y eso no hay instrumento que lo mida. Bueno, pues estos hombres estaban midiendo estas cosas. Entonces, el Ministerio de Sanidad decide rescatar investigadores en el extranjero y para que vengan a España tiene que haber dos cosas. Una, que el hospital se comprometa a pagarle parte de su sueldo y que puedan venir a un sitio donde puedan continuar su funcionamiento investigador. Entonces aquí hay una unidad de investigación, había un equipamiento de radiología y en física que podían ayudar en lo que este hombre estaba trabajando y el hospital decide darle la dirección o la administración o la gerencia, lo que fuera entonces. Decide que sí, que efectivamente le da. Me parece que le daban, tú te lo sabes, Guillermo, el 25%, sí. Yo creo que el primer año era el 25%, tenía que darlo al hospital. Al año siguiente el hospital daba el 25%, el 50%, y el INSALUD ya daba el 100%, y al tercer o cuarto año el INSALUD se comprometía a quedarse con el individuo. Entonces, Crespo es una persona importante, formó parte del programa de PAFIR, que ha tenido referencias totalmente internacionales y ha sido director del IDIVAL aquí. Bien. Al tiempo que hacemos, termino.
al tiempo que hacemos esto, hacemos docencia. Yo pienso que todo servicio hospitalario que se precie, si no hace docencia, no hace nada. Y para hacer docencia, pues bueno, se necesitan muchas cosas, entre otras dar cariño a la gente, lo decía Ibrahim en El Profeta. Bien, entonces, en 1974 yo soy titular de psiquiatría, lo digo en primera persona porque así fue, ¿no? Vázquez Barquero lo es en el 80, del 80 al 92. En el 92 es catedrático. En el 2015 es catedrático de psiquiatría Crespo. Y el hospital, tiene 6 profesores asociados. Cuando digo profesores asociados, en muchos servicios del hospital se pegan por no serlo y en otros lo distribuyen de unas maneras muy raras. En el servicio de psiquiatría, todos los médicos del servicio fueron profesores asociados. Hicimos turnos compartidos y pactados para que todo el mundo participara en la docencia. Yo pienso que un hospital que se titule universitario, si no es capaz de dar docencia, no es capaz de nada. Y con esto me perdonan porque ha sido una paliza terrible, pero muchas gracias. Te damos las gracias.